¿Qué onda, chavos? Bueno, pues vamos a hacer un video rapidillo de me pidieron que hiciera un video sobre las grasas. Bueno, como ustedes saben, las grasas es un macronutriente, al igual que los carbohidratos, las proteínas, y son nutrientes que ayudan a el crecimiento de la célula, al correcto crecimiento de los tejidos. Una vez dentro de la célula, los macronutrientes también nos ayudan a producir las hormonas necesarias para nuestro cuerpo, para producir suficiente colesterol, suficientes hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de la grasa. Posteriormente hablaremos en otro video de las proteínas y en otro de los carbohidratos. Entonces, la grasa es un macronutriente necesario dentro de la célula. En algún momento o en décadas pasadas se tenía la idea de que las grasas eh, pues era un alimento que no debería de ser tan consumido ni por los atletas ni por ninguna persona. De hecho, algunos médicos eh, te prohibían el comer algún tipo de grasa, y en especial de grasa animal. Por ejemplo, cuando ibas al médico y cuando te enfermabas del colesterol y de los triglicéridos, ¿qué te quitaban? Por lógica, hasta nosotros podríamos pensar que lo correcto es disminuir el consumo de grasa. Pero realmente lo que tapa las arterias, lo que produce ese incremento de lípidos en sangre y en el cuerpo, en los adipocitos, es un exceso de carbohidrato, no de grasa. ¿Por qué? Parecería ilógico. Parecería más lógico pensar que si comemos muchas grasas vamos a tener acumulación de grasa. Pero hay que analizar cuál es el proceso desde que metemos un alimento a nuestro cuerpo, cuál es el proceso que se sigue para la acumulación de grasa o para la degradación de las grasas, asimismo de los carbohidratos, de las proteínas. En este caso, como estamos hablando de las grasas, ahora ya se sabe que la ingesta de grasa propiamente no es la culpable de todas esas afectaciones, incluida el aumento de peso o de los depósitos de grasa. ¿Por qué? Porque cuando tú ingieres grasa o proteína, son alimentos en los cuales no es tan necesaria la insulina. Muchos por ahí dicen, es que cuando comes proteínas y grasa no se incrementa la insulina, por eso no engordas. Bueno, tiene un poco de cierto, un poco de verdad, pero la verdad es que cuando tú ingieres proteína o grasa sí se incrementan los niveles de, 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 de insulina. No mucho como cuando comes carbohidratos, pero un poco se eleva la insulina, pero no con con tanta cantidad, en tanta cantidad como para hacer que la grasa se acumule en los depósitos. Entonces, la verdadera causante de que acumulemos grasa, de la obesidad, son los carbohidratos combinados con la insulina. La insulina que nosotros mismos producimos cuando comemos. Cuando tú comes cualquier cosa, por ejemplo proteína, el páncreas empieza a producir una mínima cantidad de insulina. Cuando tú comes grasas, también se empieza a producir una pequeña cantidad de insulina. Pero cuando comes carbohidratos se incrementa la insulina a más no poder, porque los carbohidratos propiamente al entrar a tu organismo se convierten en glucosa. Todos los alimentos como fuente de energía se convierten en glucosa ya estando en sangre, pero no tanto como los carbohidratos. Los carbohidratos 100% nos van a hacer subir la insulina. Entonces, cuando tú comes algún alimento, en este caso un carbohidrato, y lo combinas con insulina,
obviamente es en automático. Tu cuerpo empieza a producir insulina cuando entra un carbohidrato a tu cuerpo, a tu estómago. Y se producen grandes cantidades de glucosa con el carbohidrato. Y como tu cuerpo tiene la necesidad de destruir esas altas cantidades de glucosa, produce una cantidad muy grande de insulina. Entonces, al producir insulina y al haber comido carbohidratos, podemos generar grandes cantidades de grasa depositada. Por eso es que engordamos. Pero la grasa específicamente, cuando tú la ingieres, no provoca eh, no provoca una subida tan alta de insulina. Tendría que provocarse una cantidad muy alta de insulina, como en el caso de cuando ingieres carbohidratos, para que hubiera una acumulación de grasas, ¿no? Entonces, por eso es que la grasa, aunque en algún tiempo, hace décadas, fue prohibida hasta por los médicos como un buen alimento, ahora se sabe y los estudios han demostrado que cuando tú ingieres grasa no es dañina, al contrario, el consumir grasa, por ejemplo, grasa animal, te ayuda mucho, hasta en terapias como por ejemplo para el colon irritable, problemas digestivos. La grasa te ayuda a promover la producción de hormonas, ¿sí? Cuando hay escasez de grasas, en el caso, por ejemplo, de las mujeres se les empieza a caer el cabello, las uñas, se les maltrata el cabello, se les cae el cabello, hay problemas hormonales. Entonces, ese tipo de dietas en las que dejas totalmente en ceros ese macronutriente que es la grasa, no es correcto. Ya ahora se voltearon los papeles. Antes el enemigo número uno era la grasa hace décadas por falta de conocimientos y se le daba más pie a la dieta basada en carbohidratos. Nuestra pirámide alimenticia está así, es así, en la cual se le da más énfasis a la ingesta de cereales, de carbohidratos. Entonces, la grasa, hablando específicamente de la grasa, es un macronutriente necesario. No tendríamos que sacarlo de la dieta, al contrario, le tenemos que dar el segundo lugar. En primer lugar estarían las proteínas, en segundo las grasas y al último, dejar al último los carbohidratos. Las grasas son muy importantes, como les decía, para la producción de hormonas, para la piel, para producir elastina, etcétera, etcétera. En un plan alimenticio para deportistas, por ejemplo, pues es muy necesaria. Así es que ya para terminar, la grasa es necesaria, no la quiten de su alimentación. Ni siquiera en deportistas, al contrario, es una fuente energética, aunque trae más calorías que las proteínas y los carbohidratos. No se dejen llevar por eso, aunque tiene más calorías, casi el doble que los demás macronutrientes, se metaboliza de forma distinta y no se acumula ese tipo de grasa. Más bien la que sí es producida por los carbohidratos combinada con la insulina que producimos, ese tipo de grasa sí se acumula. Pero si bien la que entra en nuestra alimentación, por ejemplo grasa animal, con la que cocinamos, aguacate, nueces, etcétera, etcétera, no tenemos problema. Hay que consumir suficientes grasas para que nuestro organismo esté saludable, nuestra célula, y podamos hacer crecer el músculo correctamente. Comentarios ahí abajito en la cajita de comentarios, valga la redundancia. Dudas, preguntas ahí mismo, suscríbanse porfa, denle like, gracias, cuídense.